Hola a todos. Hoy quise salir de lo común y con el recién pasado Halloween. Quise traerles unas cuantas historias de terror. Sé que tal vez no sean muy buenas. Pero fueron unos cuentos cortos que hallé y me contaron hace un tiempo atrás, así que empecemos. Uno, 2, 3. Aquí estoy otra vez. Luisa había cumplido 11 años, y sus padres pensaron que era tiempo de que dejara de compartir la habitación con su hermana menor, construyeron una habitación sobre la cochera, y mudaron ahí todas sus cosas. La niña estaba muy contenta, tenía mucho espacio para sí, y la privacidad que comenzaba por necesitar de acuerdo a su edad. Aún no tenía muchas cosas con las cuales llenar la habitación, así que su madre la invitó a un bazar, donde se pueden encontrar todo tipo de cosas, algunas de segunda mano, con dueños anteriores. Se encontró con un pequeño armario de madera, con detalles de enredaderas, ya estaba muy maltratado, pero aún así lo llevaron a casa para que papá la reparara, junto con otras cosas. El padre de Luisa lijó y pintó el armario dejándolo como nuevo, lucía hermoso en la habitación. Ella pensaba guardar ahí su diario y cosas privadas que necesitaba estuvieran fuera de la vista de los demás. Esa noche se escuchó desde dentro del armario un golpeteo, como si alguien tocara, abrió las pequeñas puertas, no pudo ver nada, pero el sonido continuaba. Ella estaba segura que venía de ahí, pero decidió creerle más a sus ojos. La siguiente noche, ella dejó las puertas del armario abiertas, no se escuchó el golpeteo, así que lo hizo costumbre, pero no podía guardar cosas en él, porque cuando lo hacía estas eran arrojadas hacia afuera en su primer descuido. Uno, 2, 3. Aquí estoy otra vez. Pidió a una amiga viniera de dormir a su casa para montar guardias juntas. Se divirtieron un poco al ver que el armario escupía lo que le ponían dentro, se desvelaron un poco hablando de sus cosas, cuando desde el pequeño mueble un hombrecillo regordete y diminuto, asomó su cara entre las repisas, era de color verde grisáceo, estaba desnudo, tenía una especie de cuernos a los costados, sus ojos apenas parecían abiertos, en su boca redonda había dientes delgados, largos y afilados, sus dedos largos y delgados se tomaban de las puertas para impulsarse hacia afuera. Las niñas corrieron a la habitación del padre, para evitar más escándalo por la noche se llevó el mueble a la cochera, pero como esta estaba debajo del cuarto de las niñas, la criatura subió a través de las paredes, golpeteando dentro del armario de ropa. Dijo -1, 2, 3. Aquí estoy otra vez, dando un salto a la cama y devorando a las dos pequeñas. Historia de terror. El árbol del vampiro. La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros 4 continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a fines del siglo XIX allí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro, quedaban estupefactas, ya que aseguran que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía a más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias?, se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse unas ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras este trataba de perderse entre los arbustos, iluminado por un profuso manto de estrellas. Tras de sí, iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, ese vital líquido no era del tono habitual que todos conocemos, es decir, rojo, sino más bien de un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa. Después uno a uno los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos allí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento.
Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos al tronco, brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta la fecha. Las leyendas de terror de Oriente expresan que si esto llega a suceder, probablemente se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con amplia sed de venganza. Historia de la televisión. Todas las tardes, Ramón se preparaba para ver su serie favorita. Pero en esta ocasión, el clima malograba la señal y al cabo de un rato, se fue la luz. En medio de la oscuridad, arrojó todo lo que estuvo a su paso, hasta que vio por la ventana un destello. A pesar de que no había energía eléctrica, la vecina tenían encendido un televisor, posiblemente ayudada de un generador. Por su parte, él ni siquiera tenía una lámpara o cerillos para iluminarse. Así que se acomodó para ver el televisor de los vecinos aunque fuera de lejos. Apenas había tomado asiento, y su aparato se encendió también, aunque no las luces. La imagen se mostraba en blanco y negro, y un tipo de sonrisa exagerada le invitaba a acercarse haciendo ademanes. Con extrañeza, el sujeto volteaba hacia todos lados, como si hubiera alguien más en su casa a quien pudiera estar llamando. Luego de comprobar que estaba solo, se acercó. El hombre de la televisión no hablaba, solo gesticulaba y hacía señas. Al mismo tiempo le enseñaba imágenes a todo color de brutales asesinatos. Las ilustraciones eran grotescas, pero en un sentido morboso. El televidente permanecía esperando la siguiente, porque seguro sería peor. Después de unos minutos, se dio cuenta que las víctimas de la escena eran sus vecinos, esos del enorme televisor, y luego escuchó gritos. Desde la ventana veía que alguien los atacaba, así que buscó el celular para llamar a la policía, pero no pudo encontrarlo entre tanta oscuridad. Corrió entonces en su auxilio, pero al llegar, estaban muertos. Temiendo que alguien lo acusara de lo sucedido, volvió a casa. El televisor pasaba el mismo programa extraño, solo que el sujeto de la sonrisa macabra ya no estaba, solo había un hueco oscuro marcando su silueta. Pero la fotografía del asesinato, esa era la más horrenda, y porque en ella estaba Ramón. Muchas son las historias que se hablan sobre avistamientos de fantasmas. En Bolivia la más temida de todas las carreteras es la de los Yungas, en donde sus caminos guardan historias sobre espíritus y almas dolientes, siendo la carretera que es conocida con el nombre de la carretera de la muerte, esto por sus accidentes, por lo que hace suponer la presencia de fantasmas. La gente del lugar habla sobre la presencia de fantasmas, dicen que escuchan voces, risas, llantos, etc. Historias de fantasmas en los Yungas. Un camionero en cierta ocasión contaba que en uno de sus constantes viajes a los Yungas paceños, se encontró a un anciano que caminaba por la carretera. El anciano hizo un ademán para que lo levantara, a lo el camionero accedió gentilmente. Hacía tanto frío porque estaba nublado, me dio pena y lo levanté, relata. En esto el anciano le empezó a contar su historia, de qué trabajaba, quién era, sobre su esposa y cuánto amaba a sus hijos. Después de una hora el anciano le pidió que se detenga en el camino porque ya había llegado donde se encontraba su casa. Como el camionero estaba sin abrigo, el clima estaba nublado y hacía frío. El anciano le dijo al camionero que se llevara su chamarra. A tanta insistencia el camionero accedió con la condición de que se lo volviera a traer y lo dejara en casa. Cuando el camionero ya había terminado de entregar su carga, volvió al camino donde el anciano se había quedado. Bajó por el camino, no era lejos la casa donde el anciano le había indicado. El camionero vio una casa que era pequeña y parecía deshabitada, golpeó la puerta de la casa, nadie le abría, dio la vuelta alrededor de la propiedad, y vio dos cruces. En eso una joven que se acerca y le dice: sí, ¿a quién busca? Él no sabía el nombre del anciano, así que empezó a describir al hombre que buscaba, a lo que ella empezó a llorar. El camionero se asustó y le preguntó por qué estaba llorando. Y ella le dijo: al hombre al que describe es mi padre, él murió hace 2 años junto con mi madre cuando venían después de haber vendido catos de coca, el camión en el que venían se volcó en el camino, todos murieron en ese viaje. El camionero asustado no podía creer que había hablado con un fantasma.
Muchas son las historias sobre fantasmas en la carretera yungueña. El Banconcillo, que es un lugar de los yungas, también es uno de los lugares donde se ha visto avistamientos de este tipo. Incluso se habla de un perro rojo que al pasar delante de la movilidad supone que sufrirá un accidente. La historia de niños, mujeres y hombres caminando en la orilla del camino cerca al barranco, son unas cuantas de muchas historias que se han escuchado en los yungas. Las mismas que son impresionantes y que al mismo tiempo dan miedo. Muchas gracias, espero que les hayan gustado pronto nuevas historias. Un abrazo a todos y hasta la próxima.